Estas son las noticias a esta hora. CR Podcast. Por Chavarría, paso lento, donde Tacuarita guarda su cuento. Camino a Batel, río Corrientes, el alma del gaucho siempre presente. Seguinos en todas las plataformas digitales. CR Podcast. Porque no todo es lo que parece. Un día como hoy, en el año 1933, en la Alemania nazi, ardieron miles y miles de libros. En plazas llenas de jóvenes universitarios, impulsados por el régimen, fueron lanzadas las llamas, las obras de autores considerados degenerados, subversivos, judíos, marxistas. Heinrich Heine, poeta alemán del siglo XIX, ya lo había advertido o lo había anticipado 100 años antes. El poeta decía: allí donde se queman libros, se terminan de quemar personas. No es una metáfora, es una advertencia. Porque cuando se decide y hay ideas que no deben leerse, se empieza a trazar el límite de lo pensable. Y cuando se define lo que no se puede pensar, se clausura también la posibilidad de disentir, de imaginar otro mundo y de hablar con el que no piensa como uno. Hoy no quemamos libros en fogatas públicas, por suerte, pero hay otras formas más sutiles y a veces más efectivas, ¿no?, de hacer desaparecer literaturas, libros. La censura silenciosa, por ejemplo, el desprecio hacia el pensamiento, la burla al que lee, la repetición vacía de discursos únicos en lugar del diálogo. La quema moderna no necesita fuego, basta con el olvido, con la indiferencia, con el empobrecimiento cultural disfrazado de entretenimiento. La historia no se repite, pero rima. Cuando las voces críticas se callan, cuando el conocimiento se banaliza, cuando el pensamiento se persigue o se degrada, los autoritarismos no tardan en volver. Aunque vengan con sonrisitas y en nombre de la libertad, vuelven. Recordar la quema de libros no es mirar el pasado con nostalgia o temor, es entender que la defensa de la palabra, la defensa del arte, la diversidad, de las ideas, por supuesto, sigue siendo un acto profundamente político. Leer, compartir, discutir, enseñar, seguir escribiendo, eso también es resistir. Bienvenidos.
Estas son las noticias a esta hora. CR Podcast. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Viernes 9 de mayo comenzamos una nueva emisión de CR Podcast acá desde Chavarría. Ya tenemos preparado nuestro resumen. Les vamos a contar algunas de las noticias más importantes que están circulando en estos momentos por los portales digitales. La primera información dice Gustavo Valdés presenta Vamos Corrientes, la alianza electoral para las elecciones próximas acá en nuestra provincia. Presentó oficialmente Vamos Corrientes el frente electoral para lo que viene, ¿no? Para las elecciones próximas. Y este frente está integrado por 28 partidos y más de 60 intendentes, anticipando que la fecha electoral se anunciará próximamente. Valdés se mostró muy optimista sobre el futuro de la alianza y afirmando que tenemos futuro. También anticipó que la fecha de los comicios se definirá en breve, dentro del margen constitucional establecido entre el 10 de agosto y el 10 de octubre, ¿no? Respectivamente. Con respecto a la posibilidad de una alianza con Ricardo Colombi, Valdés mantuvo una postura ambigua, sugiriendo que la disposición al diálogo depende de la voluntad de ambas partes, ¿no? La presentación de Vamos Corrientes marca un hito en la campaña electoral correntina, delineando el escenario político de cara a las próximas elecciones. Esta alianza se presenta como un proyecto de transformación para la provincia, buscando consolidar su posición en el panorama electoral. Bien, seguimos con más información. El intendente de Corrientes se ubica tercero en el ranking como mejor intendente del país, con un 60% de imagen positiva, similar al gobernador Valdés, y se perfila como posible candidato a gobernador. Bien, el intendente de la ciudad correntina se encuentra, como decíamos, en una imagen muy positiva, según una reciente medición, y se coloca en el tercer lugar, empatando prácticamente con el gobernador Gustavo Valdés, quien obtuvo el 59,1%. Esta alta valoración pública lo convierte en un fuerte candidato a la gobernación de la provincia de Corrientes por el radicalismo y el oficialismo, el riscardismo. Bueno, actualmente el intendente está realizando actividades de campaña en la ciudad y en el interior provincial, preparando su posible candidatura. La fecha a las elecciones en Corrientes aún no se ha definido, pero una vez anunciada, se iniciará oficialmente el cronograma electoral. Bien, la coincidencia en los altos niveles de imagen positiva entre el intendente y el gobernador sugiere una estrategia política coordinada, o al menos una sinergia notable entre ambos. Bien, seguimos con más información. De la vereda de enfrente sería esto, el candidato Tincho Ascúa, candidato a gobernador por el PJ, asegura que solo el 16% de la población quiere la continuidad del gobierno actual, denunciando corrupción y falta de transparencia. La propuesta se centra del candidato Ascúa a un cambio profundo, ¿no? Luchando contra la corrupción y buscando una alianza amplia con la población, a quienes define como gente decente, ¿no? Diferenciándose de aquellos que reciben favores del gobierno. Ascúa se presenta como una alternativa para quienes buscan una verdadera transformación de la provincia. El candidato enfatiza la necesidad de transparencia y la lucha contra la corrupción como pilares de su campaña. Recordemos que Martín Ascúa estuvo reunido con Cristina Kirchner en Buenos Aires, y donde la expresidenta anuncia que
en el mes de junio aproximadamente estará visitando la provincia de Corrientes para apoyar al candidato a gobernador por el PJ, Martín Tincho Ascúa. Bien, seguimos con más información. El gobernador también destaca avances en la construcción del segundo hospital pediátrico en Goya, destacando el cumplimiento de una promesa de campaña a pesar de las recientes quejas sobre la falta de anestesias en el hospital regional actual. Este anuncio se presenta como una respuesta a las preocupaciones sobre la atención médica en la región. La construcción del nuevo hospital pediátrico busca mejorar significativamente esta situación, ofreciendo, obviamente, un centro de atención infantil moderno y equipado. Sin embargo, la persistencia de problemas en el hospital regional subraya la necesidad de soluciones inmediatas y a largo plazo para garantizar la atención médica adecuada en esta localidad, en la ciudad de Goya, ¿no? Bien, seguimos con más información. Más de 725.000 correntinos utilizaron el sistema de turnos web para acceder a servicios de salud. Esto representa más de la mitad de la población provincial, ¿no? Este sistema, implementado en 45 instituciones sanitarias, busca modernizar el acceso a la salud, facilitando la atención y evitando largas esperas. Bien, esto es interesante, ¿no? Porque es medio vetusto ir a sacar turnos personalmente, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Ahora todo funciona a través de la tecnología, evidentemente. Bueno, esta iniciativa fue impulsada por el gobernador Valdés y el ministro Ricardo Cardoso, el ministro de Salud. Se ha mostrado como herramienta fundamental para mejorar la eficiencia y accesibilidad del sistema de salud en la provincia, especialmente para la población del interior que se traslada a la capital. Claro, esto beneficiaría muchísimo a la gente del interior, ¿no? La digitalización de los servicios de salud se presenta como un paso significativo hacia una atención médica más moderna y eficiente en Corrientes. Bien, seguimos con más información. La Municipalidad de Corrientes organiza un fin de semana repleto de actividades gratuitas para residentes y turistas. Desde el viernes hasta el domingo, la ciudad vibrará con la danza en la muestra Corrientes Baila. La música en la peña oficial y diversas presentaciones artísticas también ofrecen recorridos guiados a pie con opciones que incluyen un paseo histórico cultural con temática de fantasmas y otro que visita los museos de personalidades ilustres en el cementerio San Juan Bautista. También está la Feria de Artesanos, estará presente en este fin de semana, ofreciendo una amplia gama de productos locales en diferentes ubicaciones durante todo este fin de semana. Bien, ahí les contábamos entonces, a modo de resumen, las noticias más importantes que están circulando en estos momentos por los portales digitales. Los quiero invitar también a que se sumen a nuestros canales de YouTube, de Spotify, de TikTok, de Twitter, en todas las plataformas digitales, ¿no? Donde nos encontramos, para que las métricas de estas plataformas ofrezcan nuestro contenido, este espacio a más personas y así poder ir creciendo cada vez un poquito más, ¿no? Ya que detrás de estos no respondemos a ningún medio, no respondemos a ninguna editorial ni nada que se parezca, ¿no? Simplemente hacemos esto porque nos gusta, amo la radio. Entonces, aprovechando estas nuevas tecnologías, usando estas herramientas, hacemos este espacio para llevarles información desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva. Bueno, los invitamos a que se sumen a los diferentes canales, así este espacio sigue creciendo. Agradecemos muchísimo porque estamos viendo que a través de las métricas hay un movimiento
en nuestros videos, en nuestro contenido, y teniendo en cuenta que empezamos de cero, o sea, sin ningún tipo de estructura, y al ser no tenemos propaganda en ningún lado, entonces se valora muchísimo estos movimientos o estas vistas que están teniendo nuestros videos en las diferentes plataformas, y esto nos agrada un montón, nos pone muy contentos. Si bien es un estilo más radial, ¿no? Lo nuestro, más narrativo, más de editorial, entonces quizás en estos tiempos de inmediatez, ¿no? Donde todo es rápido, hay que pasar, acá generamos un espacio para reflexionar, si se quiere, para pensar un poquito también. No soy pensador, pero por lo menos me tomo esa atribución de contarles las noticias de esta manera más charlada, ¿no? Como si fuera estar en una mesa charlando con un amigo, pero con la seriedad que corresponde, que merece, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahora seguimos con las noticias del ámbito nacional. Dice la primera información: el gobierno argentino prepara una medida para incentivar a los ciudadanos a ingresar al sistema financiero, que tengan los dólares, ¿no? Atesorados sin declarar, asegurando el cumplimiento de las normas de antilavado, ¿no? Este plan se centra en la bancarización como herramienta principal para combatir el lavado de activos, considerando que la gran mayoría de los dólares atesorados provienen de ahorros legítimos. Bueno, se espera que esta medida ayude a reactivar la economía utilizando los aproximadamente 200.000 millones de dólares estimados en manos de la población. Bueno, bien, seguimos con más información. Dice: una nueva encuesta revela que La Libertad Avanza lidera la intención de voto en las elecciones porteñas, aunque Leandro Santoro es el candidato más votado. Por lo menos lo que dice la encuesta, ¿no? Es el más votado individualmente. El PRO muestra desgaste y tensiones internas con La Libertad Avanza, que están siendo exacerbadas por el rechazo de la ley de ficha limpia. Bien, esta encuesta que la hizo Opina Argentina, es una encuestadora, muestra un panorama complejo para las elecciones legislativas porteñas. Si bien La Libertad Avanza se impone como fuerza política, el candidato Santoro tiene un mayor porcentaje de apoyo individual. La encuesta también revela la disminución en el apoyo al PRO. Bueno, el PRO naturalmente está totalmente roto, ¿no? Y un crecimiento en el número de indecisos y una leve mejora para Evolución Radical. Bien, el resultado final dependerá de cómo se consoliden las fuerzas y la capacidad de los candidatos para movilizar a sus bases. Bien, otra información que habla del presidente Milei, que ha encabezado una reunión de gabinete, confirmó su viaje a Roma para la asunción del Papa León XIV y participará en una actividad de campaña en Belgrano con su vocero Manuel Adorni. Bueno, Milei centrará su atención en la campaña electoral porteña. Se unirá a su vocero Manuel Adorni en la inauguración de un local partidario en el barrio de Belgrano, como parte de una estrategia para impulsar el apoyo al candidato Manuel Adorni en las próximas elecciones legislativas de la ciudad capital de Buenos Aires. Bien, otra información del presidente, que estuvo dando una entrevista larguísima con en un streaming, ¿no? Partidario, si se quiere, de La Libertad Avanza, donde denunció a varios periodistas por difundir mentiras sobre su persona y sobre la gestión, ¿no? de La Libertad Avanza, generando una nueva polémica en su conflictiva relación con la prensa.
no solo enfrenta, bueno, Milei no solo enfrenta estas denuncias, sino también una demanda por injurias interpuesta por el periodista Jorge Fontevecchia, el dueño del grupo Perfil, ¿no? Este caso ha tenido un recorrido judicial complejo con sobreseimientos revocados y cambios de jueces, reflejando la tensión existente entre el presidente y algunos medios de comunicación. El presidente, bueno, la defensa del presidente se ampara en la libertad de expresión, mientras que sus detractores denuncian un intento de silenciar las críticas. Bueno, hay otros problemas, evidentemente, antes que ponerse a insultar a periodistas, ¿no? Pero bueno. Bien, seguimos con más información. Habla ahora del Papa León XIV, que genera reacciones divididas entre figuras políticas argentinas como Milei y Juan Grabois, mientras que el nuevo Papa destaca el legado de Francisco y su compromiso con una iglesia misionera y social. El nuevo Papa León XIV, en su discurso inaugural, reconoció abiertamente la influencia de Francisco, agradeciéndole por su trabajo y comprometiéndose a continuar su visión de una iglesia cercana al pueblo. El nuevo Papa hizo hincapié en la importancia de la misión social de la iglesia, el diálogo, la caridad y la búsqueda de la paz, reiterando los valores centrales del pontificado de Bergoglio. Su discurso, pronunciado en parte en español, resalta también su conexión con Latinoamérica y su experiencia pastoral en Perú. Bueno, y la elección del Papa León XIV generó un debate político en la Argentina, con Juan Grabois celebrando la sucesión como una continuación del legado de Francisco. Mientras que Javier Milei responde con ironía, así se dice Milei: Grabois ve en el nuevo Papa una extensión del trabajo social de su predecesor, mientras que Milei, con una imagen generada por la inteligencia artificial, expresa su opinión en forma sarcástica. La fuerte polarización política en Argentina se refleja en estas reacciones opuestas a un evento de gran importancia religiosa. Bueno, seguimos entonces con más información referida a la elección del nuevo Papa León XIV. Los líderes mundiales y figuras políticas reaccionaron a la elección de Robert Francis Prevost como el nuevo Papa León XIV, ¿no? Expresando sus esperanzas para su pontificado y destacando diversos aspectos de su nombramiento. La elección del nuevo Papa marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica, generando un amplio espectro de reacciones y perspectivas a nivel internacional. El énfasis en la paz, en la unidad, el diálogo, fue un tema recurrente en los mensajes de los líderes mundiales. Bien, seguimos con más información. También se dio su parecer el grupo Hamás y la autoridad palestina. Esperan que el nuevo Papa León XIV continúe con el legado de Francisco en la defensa de los palestinos en Gaza, denunciando genocidio y la limpieza étnica, y abogando por la paz. El nuevo Papa, en su primer discurso, hizo un llamado a la paz y a la caridad, mostrando indicios de continuidad de su predecesor. Bien, seguimos con otra información que tiene que ver con el Papa. Dice, la elección del Papa León XIV, el primer Papa estadounidense, marca una ruptura con la línea conservadora, mostrando una postura crítica a las políticas migratorias de Trump y una fuerte conexión con Latinoamérica. Su extensa experiencia en Perú, donde obtuvo la nacionalidad y desarrolló una profunda conexión con el pueblo, ha influenciado significativamente su visión pastoral. Su fluidez en español, sus saludos a la diócesis de Chiclayo
y su mención a su tiempo en Perú en su primer discurso como papa. Bueno, ahí está reflejando esta fuerte vinculación con Latinoamérica, ¿no? Esto contrasta con la tradicional imagen de un papa europeo, marcando un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica. A pesar de sus diferencias ideológicas con el presidente norteamericano, Donald Trump, en cuanto a la cuestión de la inmigración, ¿no? Se espera una relación cordial entre León XIV y los Estados Unidos, considerando la importancia económica y religiosa de este país para el Vaticano. La elección de Prevost representa un cambio significativo en la dirección de la Iglesia, prometiendo una continuidad con el legado de Francisco, con un enfoque particular en la inclusión y la justicia social, especialmente para los inmigrantes. Bueno, y ahí entonces se abre un abanico de especulaciones, ¿no? En este vínculo con esta mirada del nuevo Papa sobre los inmigrantes, y sabemos lo que piensa Trump, ¿no? Sobre este tipo de cuestiones. Estaremos atentos entonces a lo que pueda llegar a suceder en este tema. Bien, estas fueron algunas de las noticias más importantes que están circulando en estos momentos por los portales digitales del ámbito nacional, y hicimos nuestro resumen desde nuestra óptica, desde nuestra percepción. Bueno, los invitamos nuevamente a que se sumen a los canales de YouTube, Spotify, TikTok y Twitter. Así generamos un espacio más amplio para poder expresarnos sin tanto griterío, ¿no? Bien, nos vemos en la próxima. Somos CR Podcast. Bienvenidos. Mate y carpincho junto a la plaza General Paz, donde el tiempo abraza. Cuerdas vibrando en noches serenas, cantando al corriente.